Buenos días a todos. Para mí es un gusto darles esta conferencia sobre hernia diafragmática, ya que me pareció muy importante que todos conociéramos el manejo desde el embarazo, también durante el nacimiento, ya que es importante conocer su manejo para poder referir a un hospital de tercer nivel donde hay especialistas que se puedan encargar del caso, y de este manejo inicial va a depender la supervivencia de estos bebés. Bueno, los objetivos de la plática son conocer la importancia de poder llegar a hacer un diagnóstico prenatal, realizar el protocolo apropiado al nacimiento, llevar el tratamiento, un manejo adecuado en el intensivo de recién nacidos, llevar el tratamiento quirúrgico en su momento oportuno y conocer la importancia de las secuelas a largo plazo. Como todos sabemos, pues esta es una malformación congénita que se da en el pulmón y que consiste en un defecto del diafragma que permite que todo el contenido abdominal se desplace hacia adentro del tórax, lo que va a inhibir y va a alterar el desarrollo pulmonar que se da en ese momento. Bueno, como historia podemos ver que desde 1673 un médico llamado Lazarus Riverius encontró en un postmortem a una persona con una hernia, pero este caso fue publicado luego de muerto este doctor. En 1769 el doctor Giovanni Morgagni describió un defecto en el diafragma, en la parte ventral y en la parte lateral derecha, y actualmente lleva su nombre. Y por último, en 1848 ya el anatomista Vincent Alexander Bogdalek describió la hernia del contenido intestinal a través del espacio lumbo-dorsal, que es la hernia de Bogdalek. Bueno, como epidemiología tenemos que es una enfermedad, pues sí es un poco frecuente, la vemos mensualmente en nuestros hospitales nacionales. Tenemos una incidencia de 1 en 3,000 recién nacidos vivos. Tenemos una incidencia mayor en mujeres con una relación 2:1 con los hombres, y la sobrevivencia reportada en grandes centros especializados en otros países pues es de 60 al 70%. Desafortunadamente en nuestros países pues tenemos una mortalidad mayor, una sobrevivencia menor, porque generalmente no se hace el diagnóstico prenatal. Entonces nacen estos niños en diversos hospitales en todas las regiones de nuestro país, y cuando es diagnosticado pues ya lleva un par de días de nacido el bebé, y el traslado y todo esto pues les afecta a su pronóstico. También tenemos una incidencia oculta, ya que el 30% de estos fetos nacen muertos. Recordando un poco nada más, el diafragma se forma entre la 6ª y 10ª semana de gestación. Cuando hay un fallo entre la fusión entre los pliegues pleuroperitoneos y el septum transverso, se puede dar este defecto. Y si a la 10ª semana el contenido abdominal que está reingresando de nuevo al abdomen encuentra este defecto abierto, entonces tiene la oportunidad de ingresar a la cavidad pulmonar, y es cuando se da la hernia diafragmática. Aquí tenemos el dibujo de un diafragma que se le dice que tiene forma de carpa, y los principales defectos se dan a nivel ventral o aquí a nivel posterolateral. Y hay una tercera hernia, como vamos a ver más adelante, que también que es la hernia hiatal, que es la que se da aquí a nivel del hiato. Bueno, entonces, ¿qué tipos de hernia podemos encontrar? Tenemos principalmente la hernia, la izquierda, que está entre un 85 a 90% de frecuencia, siendo la hernia de Bogdalek a nivel posterolateral, donde se encuentra en un 90%. Esta es la que generalmente encontramos todo
es raro encontrar una derecha. Tienen un poco peor pronóstico que las izquierdas, ya vamos a ver por qué. Y a esta hernia izquierda se le llama también de Morgani, ¿verdad? Que se da en un 25 a 30% y que está el defecto en la parte anterior del diafragma. Y la última, que es la hernia hiatal o central, que se da únicamente un 2 a 5% y a veces la podemos encontrar en algunos síndromes como la pentalogía de Cantrell. Su etiología es desconocida, ocurre principalmente como un defecto aislado, pero vemos hasta en un 40% alteraciones cromosómicas. De las más frecuentes está la trisomía 18. También tenemos la 21, la 13, algunas tetrasomía como la 12 y un par de síndromes que no son cromosómicas, como el síndrome de Pallister-Killian, que puede estar acompañada de esta enfermedad. El síndrome de Fryns también, ¿verdad? Que es su conjunto. Nos hicieron un estudio de cuántas causas genéticas encontraron y encontraron más de 50 causas genéticas que tienen asociada la hernia diafragmática. También un 20% es importante, presentan cardiopatías, como lo vamos a ver más adelante en las manifestaciones clínicas. La fisiopatología, pues como vemos, ¿verdad? Al tener una hernia, su principal problema va a ser de que no se va a lograr desarrollar el pulmón, entonces va a haber una hipoplasia pulmonar. Por consiguiente, vamos a tener un déficit de agente tensoactivo, vamos a tener una desviación del mediastino. Todo esto nos va a llevar a una triada principal que es hipoxemia, hipercapnia y acidosis, que va a producir vasoconstricción arterial pulmonar, y luego de esto pues se va a producir la hipertensión pulmonar persistente. Todo esto pues nos va a afectar, van a haber varios cortocircuitos alterados y esto va a llevar nuevamente a más hipoxemia, a más hipercapnia, acidosis y complicaciones que podrían llevar hasta la muerte. El manejo prenatal, ¿verdad?, que les toca a los ginecólogos, se puede ver que el ultrasonido es nuestro gol estándar de diagnóstico y se puede realizar en un 70% desde las 16 semanas de gestación. Generalmente ya se ve bien claro más o menos a las 24 semanas y podemos ver, dependiendo de dónde sea el problema, si es izquierda, podemos ver el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral y vamos a ver herniación del estómago y del intestino y se va a ver la burbuja gástrica dentro del pulmón. Si es derecha, pues es común ver el hígado en el pulmón. Sin embargo, pues es difícil la diferenciación, ya que ambos órganos son ecogénicos. Entonces lo que utilizan es la vena umbilical y las hepáticas, que pueden estar ahí dentro para poder ayudar al diagnóstico. También podemos encontrar, entre otros datos, en el ultrasonido, el polidramios y el desplazamiento tanto del mediastino como el del corazón. Podemos ver también, ¿verdad?, que pueden encontrar una circunferencia abdominal pequeña y la medición del diámetro de la arteria pulmonar es importante para poder evaluar el tamaño de esta y el pronóstico, ¿verdad?, que mientras más pequeña sea el diámetro, pues más problemas van a tener. Y también se pueden encontrar otras anomalías asociadas. Esto es muy importante. Me encargaron que lo recomendara mucho, ¿verdad?, que hay que realizar la medición del pulmón al radio de la cabeza, porque esto nos va a proporcionar una estimación muy cercana del grado de la hipoplasia pulmonar. Entonces, si encuentran que el valor es menos de 1, la sobrevida va a ser menor a un 10%. Y si el valor es de 1.4, la sobrevida va a ser mayor del 70%. Esto nos sirve desde el ultrasonido prenatal en el embarazo, también para poder hablar con los padres, darles el plan educacional, darles un porcentaje de sobrevida y también hacer planes de cómo va a ser su tratamiento cuando el niño nazca. Entonces, factores de mal pronóstico a nivel prenatal, que tengamos la burbuja gástrica intratorácica,
que haya herniación del hígado. Esto quiere decir, ¿verdad?, que está bastante grande el defecto. La hipoplasia ventricular izquierda que se produce, ¿verdad?, por compresión, y que la relación cabeza-pulmón sea menor de 1. También se ha utilizado actualmente resonancia magnética, la cual podría evaluar de mejor manera las vísceras abdominales, también el grado de hipoplasia pulmonar, y también si se requiere hacer un tratamiento quirúrgico intrauterino, que se está haciendo experimentalmente aún, pues entonces también los cirujanos piden una resonancia magnética. Tenemos en su presentación clínica que vamos a encontrar desde que nace o en las primeras 24 horas una insuficiencia respiratoria que va a ser progresiva. Tenemos la tríada que es característica de cianosis, disnea y una dextrocardia aparente con el punto de impulsión máxima que está del lado derecho. Podemos encontrar algunas otras cosas como un abdomen excavado, un tórax asimétrico, tenemos disminución de los sonidos ventilatorios, el punto de impulsión máxima que ya les había dicho, y podemos encontrar ruidos intestinales auscultados en el tórax, que la verdad es que es bastante difícil de encontrar, pero es un dato que se reporta. También, aparte de tener una hernia, como habíamos hablado de los síndromes, también podemos encontrar algunas anomalías asociadas. Por ejemplo, encontramos cardiopatías congénitas frecuentemente y podemos encontrar entre las más frecuentes una comunicación interventricular, una auricular, ductus, tetralogía o también el síndrome de ventrículo hipoplásico, ¿verdad? Que es muy frecuente encontrarlo porque por la compresión que se hace, entonces hace que este ventrículo izquierdo no se desarrolle adecuadamente. Podemos encontrar anomalías genitourinarias y renales en un 23%, gastrointestinales en el 17%. Es muy frecuente encontrar malrotación intestinal y es importante identificarlo posteriormente porque puede ser de vida o muerte, ¿verdad? No darle tratamiento a esta entidad. Y a nivel del sistema nervioso central, pues podemos encontrar algunas anomalías como hidrocefalia y un mielomeningocele. El diagnóstico, como habíamos dicho, lo ideal es que se haga desde el periodo prenatal. Si no tenemos un diagnóstico y tenemos a un bebé con dificultad respiratoria, siempre tenemos que pensar también que puede existir este problema y por lo tanto cualquier síndrome de dificultad respiratoria debería de tener una radiografía de tórax, ya que esto nos hace el diagnóstico encontrando las heces intestinales dentro del tórax y la desviación mediastínica. Si tenemos duda de que puede ser alguna otra malformación congénita, entonces tenemos que hacer un ataque pulmonar. Y el ecocardiograma bidimensional es vital en esta entidad, ya que nos va a proporcionar mucha información acerca de la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿verdad? Donde nos va a decir si el niño está empezando a tener hipertensión pulmonar. También nos va a servir para descartar algunas otras cardiopatías congénitas y también nos va a servir como para ver el seguimiento de la hipertensión si ya mejoró. Y el ultrasonido transfontanelar también es importante hacerlo porque ya vemos que pueden haber algunas anomalías a nivel del sistema nervioso central. Esta es una radiografía donde se ve todo el contenido intestinal dentro del tórax y esto es lo que nos hace prácticamente el diagnóstico. Dentro de los diagnósticos diferenciales, como les decía, podemos encontrar cualquier malformación pulmonar congénita y de la que más se le parece es la MAC, la malformación adenomatoidea quística. Podemos también tener eventación diafragmática, esta se nos confunde mucho con la hernia diafragmática derecha. Pueden haber destrocardias o a veces también como hay un aumento del diámetro anteroposterior, podemos pensar que el niño puede tener un neumotórax. Entonces tenemos que estar seguros que no lo sea, porque si puncionamos lo que podemos encontrar en el tubo intratorácico que vamos a
a colocar va a ser meconio. Y bueno, y a nivel de tratamiento, ¿verdad? Ya se están haciendo cirugías experimentales dentro del útero, ¿verdad? Operaciones abiertas, también se está realizando una oclusión de tráquea con balón o una oclusión de tráquea intraluminar endoscópica, ¿verdad? Que le dicen feto. Y por el momento son únicamente experimentales, les dejan ahí colocado el balón para que el líquido logre mejorar el desarrollo pulmonar. Y esto lo han hecho también con atresias esofágicas y de ahí vino la idea de tratar de hacerlo también con hernia diafragmática. Sin embargo, en estos estudios todos han demostrado que aún no benefician, no tienen mayor beneficio comparado con la cirugía postnatal. Por lo tanto, por el momento, pues estamos esperando a ver si hay alguno que sí logre mejorar comparado con la otra cirugía postnatal, pero por el momento, pues, y en nuestro país, pues, obviamente, pues todavía no, ¿verdad? También hay mucha controversia en si se realiza cesárea electiva o se da parto autóxico simple. No hay mayores diferencias entre una y la otra. Sin embargo, hay un pequeño estudio donde ven un pequeño beneficio en la cesárea electiva y puede ser que sea debido a la planeación del momento en que el niño va a nacer, a que todo el equipo va a estar preparado, a que cirugía va a estar enterado de dicho nacimiento. Por lo tanto, pues tuvieron un poquito mayor de sobrevivencia cesárea electiva, pero en realidad todavía no se ha decidido si vale la pena hacer una cesárea versus un parto normal. Eso sí, que el niño ya tenga las 37, 38 semanas mínimo, con un peso de más de 3 kilos. El uso de esteroides prenatales va a tener beneficio para la hernia diafragmática únicamente si hay algún riesgo de que este niño vaya a nacer en el periodo de pretérmino, ¿verdad? O sea que si tenemos un riesgo de prematurez entre 24 y 34 semanas, podría darle algún beneficio de madurez y de disminución de necesidad de oxígeno, pero si es después de las 34 semanas no vale la pena administrárselos. Y esto pues para nosotros pues es casi lo más importante porque necesitamos que llegue a todo el país la información de cómo debe de ser atendido este bebé para que podamos darle un mejor pronóstico de vida. Entonces, en todos los protocolos que se han realizado, estudios multicéntricos, se ha visto que debe de intubarse inmediatamente el bebé al nacer. No aplicar presión positiva con mascarilla, ya que esto aumentaría el volumen de los intestinos, lo llenaría uno de aire y tendría el bebé más dificultad para oxigenarse, tendría más dificultad respiratoria, entonces se nos va a complicar. Entonces, intubación inmediata y también el FIO2 es importante. Hace como 20 años más o menos utilizamos el FIO2 al 100% en los casos de hernia diafragmática porque sabíamos que el oxígeno pues es un potente vasodilatador. Sin embargo, ahora se han hecho estudios que también la hiperoxia le puede hacer daño, va a producir un peor, ¿verdad? Un peor pronóstico porque le va a producir más daño, va a haber oxidación, producción de radicales libres. Entonces, al final de cuentas, nuestra meta va a ser dejarle el FIO2 lo necesario para que en la primera hora el niño tenga un FIO2 más de 80%. Muy importante colocar una sonda nasogástrica u orogástrica, no hay diferencia alguna, y colocarle una succión para que pueda estar sacando todo el gas posible. También es importante colocarles catéteres venoso y arterial, ya que estos pues, nos van a servir para su monitoreo, para poder sacar gases arteriales, para poder llevar una presión arterial lo más exacta posible, administración de líquidos, medicamentos, alimentación parenteral temprana. Y también pues es importante decir que
Cuando hay una hernia diafragmática derecha, pues el catéter no va a poder ser ingresado, ya que el hígado va a estar, y parte de este conducto va a estar metido en el pulmón, por lo cual hay que buscar otra vía central. Posteriormente a eso, cuando yo paso al intensivo de recién nacidos, es importante sedar a estos niños, ¿verdad? Que no tengan dolor, porque esto los va a ser mejor para su manejo de hipertensión pulmonar. Estando más relajados, pues pueden tener una mejor vasodilatación, va a haber parálisis, no se recomienda en ningún caso, salvo algo muy extraordinario, pero en la mayoría de estudios lo que recomiendan es fentanil, morfina, para mantenerlos nada más sedados. Se ha visto que la parálisis esta parálisis va a hacer que tenga una mayor resistencia vascular, que no vaya a tener adecuadamente, va a costar después más sacarlo del ventilador. Entonces, actualmente paralizantes no. El surfactante. En hernia diafragmática ya han habido múltiples estudios y no mejora el pronóstico, a menos que el niño sea prematuro y se dé el surfactante, porque el niño es, aparte de tener la hernia diafragmática, pues también sea prematuro. Sin embargo, a un niño a término no se ha visto ninguna mejoría. Y la ventilación mecánica, que obviamente va a tener. También les quería contar que antes usábamos mucho que el niño tuviera una alcalosis respiratoria, porque la alcalosis respiratoria nos iba a vasodilatar todo el pulmón. Sin embargo, también hemos visto que también en los estudios vieron que había más daño a nivel pulmonar y también a nivel de la perfusión de otros órganos como el corazón, el cerebro. Entonces, actualmente lo que se realiza es tener una hipercapnia permisiva. Entonces, vamos a tener una ventilación mecánica gentil y efectiva únicamente para tener un pH arriba de 7.2, una saturación, un FiO2 que nos dé una saturación entre 85 y 95%, una PCO2 45 a 60, que es lo que le llamamos la hipercapnia permisiva, para no subir más presión ni para subir más la frecuencia respiratoria, y un lactato con que esté en menos de 5 pues es suficiente para que lo tengamos al niño en ventilación mecánica convencional. Hay otros ventiladores, ¿verdad? Como los de alta frecuencia. Se recomienda iniciar con ventilación mecánica convencional, ¿verdad? Y si esta nos presenta problemas de que el niño no logra saturar, que no tenemos estos parámetros, entonces ya podríamos pasar como segunda opción a un ventilador de alta frecuencia. Estos son los parámetros recomendados máximos de presión en la máquina, hasta 25, el PEP de 2 a 5, la frecuencia respiratoria de 40 a 60 y el FiO2 solo lo necesario. Entonces, actualmente pues ya en la mayoría de hospitales aquí en la capital pues tenemos ventiladores de alta frecuencia de tipo oscilatorio, que es el que más se ha estudiado con la hernia diafragmática, y la verdad es que nos ha ayudado bastante cuando ya la presión inspiratoria es más de 25 y podemos causar mayor daño por volutrauma en los pacientes. Entonces los colocamos y esto nos va a permitir un adecuado intercambio de gases, va a usar un mínimo de volumen tidal y pues esto nos va a reducir los daños pulmonares que produce el barotrauma. Los parámetros ventilatorios, pues se recomienda una presión de la vía aérea en 15 o 2 de presión más que la convencional, un tiempo inspiratorio en 0.3 segundos y hertz en 10 hertz, que serían más o menos 600 respiraciones por minuto. También actualmente les quería contar que también ya está por entrar el óxido nítrico al Hospital Roosevelt y va a ser una opción más para los pacientes que presentan hipertensión pulmonar. A nivel de lo de la hernia diafragmática, ¿verdad? Como este es un gas
que va a tener la propiedad de vasodilatar los pulmones y es un vasodilatador selectivo. Este produce una relajación en el músculo liso por la activación de la guanilil ciclasa, que esta va a producir el GMPC cíclico, proporcionando un aumento del flujo sanguíneo y mejorando el intercambio gaseoso. Sin embargo, en una revisión de Cochrane, sí muestra que va a haber una reducción en la necesidad de la ventilación extracorpórea, pero en hernia diafragmática no ha presentado el mismo beneficio y se cree que posiblemente es por la hipoplasia y por las diferencias bioquímicas en la vía del óxido nítrico del GMPC cíclico. Entonces, en realidad no ha habido mucha mejoría a nivel de estudios multicéntricos. Sin embargo, pues tenemos la opción para otras hipertensiones pulmonares de otras causas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la hipertensión pulmonar? Aparte de la ventilación mecánica, podemos utilizar algunos medicamentos que también no están en un protocolo estándar, pero que sí han mostrado tener ciertos beneficios. Por ejemplo, el milrinone, pues es un vasodilatador pulmonar selectivo, también es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, igual que el sildenafil, que es el que más utilizamos, que es inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, que va a aumentar la concentración del GMPC cíclico y este va a relajar la musculatura lisa de las arterias. La dosis que se recomienda es de 0.3 a 5 miligramos por kilo dosis cada 6 horas. Hablando del sildenafil, que la verdad es que sí nos ha funcionado, previo a un ecocardiograma que nos demuestre que sí hay hipertensión, tenemos que decir que también es un medicamento de bajo costo comparado con otros tratamientos. Entonces, hay estudios, ¿verdad?, que demuestran la mejoría en la hipertensión pulmonar acompañado de las demás medidas. Y por último, pues la ventilación extracorpórea, que esa sí no contamos en Guatemala aún, pero que nos va, cuando ya hemos adoptado todo lo demás y necesitamos llevar a ese niño a sala de operaciones y no lo hemos logrado por la inestabilidad, pues entonces en otros países utilizan la ventilación extracorpórea, ¿verdad? Y sus indicaciones va a ser que esté inestable y que no pueda tener una saturación preductal arriba de 85, que tenga una acidosis respiratoria de menos de 7.15, a pesar de que ha estado en ventilación mecánica, una necesidad de PIB más de 28 centímetros, una presión de la vía aérea más de 17, que haya hipoxia con acidosis metabólica y que haya hipotensión a pesar de líquidos y aminas. También otra indicación es que el índice de oxigenación esté arriba de 40, que esto se calcula con esta fórmula. Y si está arriba de 40, pues también podría entrar a ECMO como uno de los últimos recursos. Para la hipotensión, pues es importante mantener la perfusión de los órganos para que estén bien oxigenados y para que estén oxigenados estos tejidos. Y si tenemos una hipotensión, entonces lo inicial es empezar a administrar bolus de cristaloides para mejorar la volemia. Se recomienda de 10 a 20 ml por kilo. Si esto no logra funcionar, entonces tenemos que iniciar las aminas. Podemos dopamina, epinefrina, dobutamina, norepinefrina, todo eso lo podemos utilizar. Sin embargo, se ha visto que en esta enfermedad puede haber una resistencia a las aminas. Entonces, si esto ocurre, pues se ha recomendado usar hidrocortisona en los casos de resistencia a catecolaminas. Con respecto al tratamiento quirúrgico, siempre está la controversia en qué momento va a ser ideal llevarlo a sala. También ha cambiado de hace 20 años para acá. Antes se consideraba que era una emergencia, nacía y se trataba de llevarlo lo antes posible. Sin embargo, esto ha ido cambiando y se ha visto que llevar al niño más estable va a mejorar su sobrevivencia. Entonces, los criterios para ser llevado a sala están: que tenga una presión arterial normal para la edad gestacional, que tenga una saturación entre 85 a 95 con una FiO2 menor de 0.5, que la concentración de lactato sea menor de 3,
que tenga una excreta urinaria más de 12 ml kilo hora, que eso quiere decir que se están perfundiendo bien los órganos, una hemoglobina adecuada para su edad, y más o menos lo ideal sería que en 48 a 72 horas pues el niño ya estuviera listo para ir a sala, pero se ha visto en algunos estudios que en promedio en todo el mundo pues los están llevando más o menos entre 5 a 7 días. Entonces no tenemos que estresarnos si no lo llevamos en el primero o segundo día, sino que lo ideal es llevarlo cuando esté estable. Tenemos dos tipos de cirugías, me voy a apurar un poco porque ya terminé mi tiempo. Pueden ser abiertas, y lo que se está usando ahorita también en forma ya un poquito más frecuente es la cirugía invasiva mínima, que lo hacen por toracoscopía o laparoscopía. Y se está tratando de hacer cada vez más este tipo de cirugías, así como en adultos o en adolescentes, para poder tener menos efectos a nivel hemodinámico y una recuperación más rápida. Sin embargo, hasta el momento todavía se ven mejores beneficios con una cirugía abierta. Aquí este es el diafragma y ahí donde está el efecto. La cirugía que realizan pues es a nivel torácico, y lo que se realiza pues es un cierre primario. Entonces aquí está el orificio de Bogdalek y es el cierre primario. Esto es a nivel de toracoscopía y a nivel de laparoscopía, que ya se está haciendo. También se me olvidó decirles que cuando el defecto es muy grande usan algunos parches, pero puede producir una reherniación debido a que el parche no crece con el bebé. Entonces se ha visto mucha reherniación con el tiempo. Entonces se ha relacionado el uso de parches a una reherniación un 5-80%. También tenemos que ver lo de la malrotación, ¿verdad? Porque puede producir obstrucción intestinal o volvulus. Y el tórax puede quedar asimétrico, ¿verdad? Puede tener pectorum excavatum o escoliosis. Complicaciones a largo plazo que no debemos olvidar: puede el niño tener sordera por los antibióticos, por el ruido. También puede haber una disminución del desarrollo psicomotor que debe ser evaluado constantemente, idealmente hasta los 5 años. Reflujo gastroesofágico, que también generalmente queda por la posición del estómago, y generalmente quedan con enfermedad crónica pulmonar, por lo que más adelante pues va a tener que ser llevado a sus pruebas de función pulmonar. También pueden haber múltiples infecciones más adelante, por lo cual las vacunas tienen que estar al día, y se recomienda profilaxis de virus sincitial respiratoria por 2 años. Entonces, conclusiones, pues la hernia diafragmática pues es una patología que presenta un riesgo de muerte desde la vida fetal, y los sobrevivientes pues van a presentar secuelas a largo plazo. Y es importante el diagnóstico prenatal para poder enviar a este niño a un hospital de tercer nivel. Y como tercera conclusión, seguir los protocolos desde el nacimiento, ya que seguir un protocolo en el hospital va a dar una mejora en el pronóstico de vida. Y pues dar el seguimiento completo y adecuado a los sobrevivientes de esta enfermedad para poder evitar las complicaciones posteriores. Y muchas gracias.